Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, tú que nos amas, nos has salvado a nosotros primero de entre tantas personas del mundo en este último tiempo que has determinado y nos has separado del mundo a través de la sangre derramada por Señor Jesucristo, la que ha quitado todos nuestros pecados para siempre. Te damos gracias por esta gracia. Esta hora nosotros que hemos sido redimidos por tu sangre preciosa, estamos reunidos juntos para poder alabarte a ti, Señor, glorificándote, aprendiendo de tu palabra, teniendo la santa comunión que nos has permitido. Esta hora también creemos que estás en medio de nosotros, que cuides, que protejas a nosotros y con tu mano misericordiosa que nos sostengas, para que a través de tu palabra y del poder del Espíritu Santo seamos más perfectos cada vez más, Señor. Este mundo en que vivimos cada día está más lleno de los pecados, de las maldades, del mundo que no sabemos qué vaya a pasar en un mismo día. Sin tu ayuda, tu misericordia no podemos vivir ni un momento en este mundo lleno de los pecados. Con tu mano poderosa, tu palabra, sosténnos para poder vivir dignamente como tus hijos, Señor. Ayúdales a todas nuestras iglesias, a las que están en Corea y a las que están en el país extranjero, a los hermanos, a las hermanas que están predicando el Evangelio fuertemente en el momento difícil de su vida, para poder salvar y predicar a tantas almas perdidas que todavía no conocen este Evangelio, para que reciban la salvación y que solamente tú seas glorificado con la salvación de ellas. Ayuda para que no haya ninguna persona que no se vaya a perder de medio de nosotros. Si hay algunos que todavía no han entendido bien de tu amor, abre su corazón para poder conocer tu amor y tu gracia y tener la vida eterna, la esperanza como la que tenemos. Danos tu palabra necesaria y haznos conocer el camino en que debemos estar y caminar, andar. Esta hora también permítenos tener la palabra necesaria para poder vivir correctamente y recibir a ti, Señor, y estar de pie de manera irreprensible cuando vuelvas a venir. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la palabra de la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16. Nuevo Testamento de la Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 a 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de versículo 16, se lo leo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El día de hoy es 24 de diciembre. Muchas personas del mundo diciendo que es Nochebuena, un día antes de la Navidad, de la cual dicen que es el día que Jesucristo ha nacido. Los que no conocen nada de Dios en este día, todos andan muy emocionados, así que cantan también canción de la Navidad. Y haciendo árbol de la Navidad muy lujoso y andan emocionados, haciendo la fiesta.
y hay muchos vendedores aprovechando este tiempo de la Navidad. El día 25 de diciembre, como saben ustedes, no es el día de nacimiento de Jesús. Cuando yo era niño, yo esperaba mucho este día, la Navidad, pensando que era el día de nacimiento de Cristo. Así que en la noche del día 24, sin dormir, así desvelado, en la madrugada, andando casa por casa de los que decían que creían en ese día, y así también cantaba en voz alta diciendo: al mundo de Pastacio Jesús vino a mostrar su amor. Así despertaba a los que estaban dormidos. Entonces, para los alumnos que iban a la casa por casa para cantar esta canción de la Navidad, los dueños de las casas tenían preparadas unas galletas, una comida para dársela, y regresando también la mañana al edificio de la iglesia, las mujeres también ya habían preparado una comida para dársela a nosotros, que andábamos así cantando, de casa en casa. Desde la niñez me acuerdo, yo tengo este recuerdo de que era un día muy alegre, feliz. De verdad, muchas personas todavía piensan o consideran que el día 25 de diciembre es el día de nacimiento de Jesús, pero la Biblia no habla nada del día en que Cristo nació. Imagínense, ¿por qué creen que la Biblia no habla de nacimiento del Señor Jesucristo, del día de nacimiento? Es porque todavía la Biblia no menciona, pero las personas felicitan, también hacen muchas fiestas, según ellos diciendo que festejan el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero si la Biblia todavía mencionara el día de nacimiento de Jesucristo, ¿cuántas fiestas también todavía tendrían los hombres? ¿Y qué tanto los hombres todavía andarían más emocionados que ahora, no? Hace 2023 años atrás, Jesucristo ha nacido a través de una virgen llamada María en la tierra de Israel, en Belén. Es un hecho de que Jesucristo haya nacido, eso sí. Al ver Lucas capítulo 2, en el día en que Jesucristo ha nacido, los ángeles aparecieron ante los pastores que cuidaban las ovejas y les dijeron que Jesucristo había nacido. Pero el día 25 de diciembre, por esta fecha, como Corea del Sur, es el tiempo de invierno. No hace mucho frío como de Corea, pero aún así es el tiempo de temporada de la lluvia, así que por esta fecha de 25 de diciembre no dejan afuera las ovejas. O sea, no es el día de nacimiento del Señor Jesucristo, el día 25. Y hace tiempo también, en otro tipo, en otra denominación de cristianismo, decían que al sexto día Adán nació. Así que Jesucristo también ha de haber nacido el día 6 de enero. Así que consideraban también y festejaban el día 6 de enero como el nacimiento del Señor Jesucristo. Tampoco lo es. Tristemente, al ver enciclopedia que existen en todo el mundo, al ver el origen del nacimiento, pues está escrito algo raro. Por este tiempo es el solsticio de invierno. Solsticio de invierno significa que desde entonces, desde esta fecha, la noche se acorta y el día se alarga. El día se alarga. En el tiempo del Imperio Romano, el mayor dios a quien las personas adoraban era el dios del sol. Ya que a partir de solsticio de invierno, el día se alarga, así que las personas y los romanos adoraban
ese día para festejar al dios del sol, llamado Mitra. En el tiempo del emperador llamado Constantino, un día en un sueño vio la cruz. O sea, tuvo un sueño en el que salió con una bandera de la cruz a la mano y salió a la guerra y sacó la victoria. Desde entonces, este emperador Constantino se hizo cristiano. El imperio romano de repente se hizo la nación del cristianismo. En este caso, cristianismo es un poco diferente del de nuestro tiempo, pero para darles un poco de explicación de el emperador Constantino, en cuanto se hizo cristiano, ha dado mucha autoridad a los obispos de la Iglesia de Roma. Ha dado esta gran autoridad a los obispos, a que gobernasen a otras iglesias de otros pueblos, de otros lugares. Así que digamos que ellos se hicieron jefes, los obispos de Roma. Esto es el origen de inicio de Papa de la Iglesia Católica. Todavía existe el Papa de la Iglesia Católica de Roma, ¿no? Según dicen que es el mayor jefe de la Iglesia Católica. Y el emperador Constantino, en cuanto fue bautizado, también hizo que sus 3,000 sirvientes fueran bautizados. Cuando fui a Ucrania y Moscú de Rusia, en la capital Kiev de Ucrania, fluye un río muy bonito. Se dice que en este río también era donde el emperador ortodoxo romano bautizaba a sus sirvientes a la fuerza obligadamente. Desde entonces, así la historia de la Iglesia Católica de Roma ha iniciado. Imagínense, los romanos eran los que adoraban al dios del sol, pero de repente, por medio de Constantino, ese emperador, la nación, Roma se hizo la nación, el país de cristianismo. En cuanto se hizo, se les quitó ese día festivo para adorar al dios del sol. Pero al ver la Biblia, por ejemplo, el libro de Malaquías dice que Jesucristo se compara con el sol de justicia. Y también el libro de Lucas dice que Jesucristo se compara con la aurora. Entonces ellos decían, aquí también la Biblia dice que Jesucristo se compara con el sol. Por lo cual ellos cambiaron ese día festivo para Dios del sol por el día de nacimiento del Señor Jesucristo. No que yo haya decidido, no que yo haya inventado esta cosa para decirles, sino al ver enciclopedia, al leer origen de la Navidad, ahí sale también. Es lo que se puede comprobar. O sea, el día en que adoraban y festejaban al Dios del Sol se cambió por el día de nacimiento del Señor Jesucristo. Así pasó algo bien raro. Desde entonces, las personas que no tienen nada que ver con Dios en el tiempo de la Navidad andan muy emocionadas y aprovechando ese día muchos ganan dinero. Al mundo de paz nació Jesús. Así cantando, ellos festejan. A veces hay vendedores de boletos de autobús. Se vende boleto, pero él mismo no se va al destino, ¿verdad? Solamente vende el boleto a tal destino. Igual que muchas personas en el tiempo de la Navidad así cantan lo de la Navidad y dicen que reciban al Señor Jesucristo, pero ellos mismos ni siquiera han recibido al Señor Jesucristo. No lo han recibido en su corazón.
Así que lo que les quiero decir el día de hoy es que hace 2023 años Jesucristo vino a la tierra de Israel. Pero antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, hace 2000 años antes de que el Señor Jesucristo viniera, desde el tiempo de Abraham, Dios también así estuvo hablando a través de varios profetas que Cristo vendría. Iban a ser en Belén. E iban a ser también por una mujer virgen. Iban a ser para quitar los pecados de los hombres y al tercer día resucitaría. Este evangelio sería predicado en todo el mundo. Acerca de la primera venida del Señor Jesucristo está escrita detalladamente en los libros de Antiguo Testamento y todas estas profecías se han cumplido sin falta. Todas ellas. Las profecías acerca de Cristo, a quien Dios iba a enviar. Desde hace 2000 años antes de que el Señor Jesucristo viniese, han sido cumplidas. Todas ellas, sin fallar ninguna. Así que el año 2023, el año que nosotros vivimos, significa que ha pasado 2023 años desde que vino Jesús. Así que también los países, todo el mundo usa también los años, como antes de Cristo y después de Cristo. Before Christ, Anno Domini. Después de Cristo. Entonces ha pasado 2023 años desde que vino Jesucristo. Jesucristo de la primera venida ya vino y ya se fue. Y el propósito de la primera venida del Señor Jesucristo, ¿cuál era? Era para salvar a los hombres que han sido creados a la imagen de Dios. El único ser que ha sido creado a la imagen de Dios es el hombre, de entre todas las criaturas. En este caso, la imagen de Dios no se refiere al cuerpo, sino también al espíritu. Así que San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Dios ha puesto su imagen, la cual es espíritu, en todos los hombres. El propósito de por qué les ha dado el Espíritu es para que sean la pareja de amor de Dios, para darles la vida, tomarlos por sus hijos y llevárselos a su reino y darles la gloria eterna y que vivan con Él para siempre en el cielo, para que los hombres sean como Dios los creó a su imagen. Es algo muy maravilloso, ¿no? Pero los hombres creados a la imagen de Dios, no todos ellos van a poder entrar en el reino de Dios, sino para poder ser hijos de Dios y tener la vida eterna, y para obtener este puesto tan glorioso, los hombres tienen que pasar una prueba de parte de Dios, aprobarla. No tengo tiempo para explicarles acerca de esta cosa detalladamente, pero el primer hombre de todos los hombres del mundo, Adán, falló, reprobó esta prueba de Dios. Existió el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Si comía el árbol de la vida, sería como Dios. Pero si comía ese árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a morir. Entonces, no comerás. Eso era la prueba de Dios. Al ver los 10 mandamientos dados por Dios, hay 2 mandamientos que dicen, hazlo. Hay 8 mandamientos que dicen, no lo hagas. Igual que en el huerto de Edén, la prueba de Dios era bien sencilla, no comerás. No comerás árbol de la ciencia del bien y del mal. Iban a morir si comieran árbol de la ciencia del bien y del mal, no porque árbol de la ciencia tuviese el veneno, algo así, sino en el huerto de Edén también existía Satanás diablo, el cual era Lucero. Y 1/3 de los ángeles. Este ángel, Lucero, quería ser como Dios, así que Dios lo expulsó. También se hizo Satanás, diablo.
De hecho, este lugar tan glorioso no es para los ángeles, sino para dárselo a los hombres. Los ángeles jamás pueden ser la pareja de amor de Dios. Dios los creó, hizo a los ángeles para que nada más fueran sus sirvientes, servidores. El único ser que puede ocupar este lugar tan glorioso, siendo la pareja de amor de Dios, es el hombre. Pero este ángel lucero se hizo bien soberbio y quiso ser semejante a Dios. Así que fue expulsado y se hizo diablo. Pero ¿de qué manera los hombres pueden ser entonces ocupar este lugar tan glorioso? Tenían que pasar una prueba venciendo la tentación de Satanás diablo. Entonces en el huerto de Edén esta prueba era no comerás. Dios le decía no comerás, pero Satanás diablo le decía cómetelo. En este caso, comer el árbol de la ciencia del bien y del mal es obedecer a la palabra de Satanás diablo, es desobedecer a la de Dios. La obediencia y la desobediencia, se trata de eso. Satanás diablo, por eso, de manera astuta hizo y tentó a Adán que desobedeciera a la palabra de Dios y comió ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde entonces se perdió ese puesto, esa gloria tan grande de poder entrar en el reino de Dios. Y de ahí Dios los expulsó a Adán y Eva del huerto de Edén y maldijo la tierra. Desde entonces los hombres ya tienen dolor, lágrimas, sufrimiento, angustia. ¿Pero por qué? Dios se lo dio al ver Lamentaciones 3:33. Porque Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios les ha dado a los hombres que cometieron pecados, sufrimiento, maldición, lágrimas, no para que ellos muriesen, no para que fueran maldecidos para siempre. Cuando un hijo anda mal, el padre levanta la vara y le pega fuertemente, no porque lo odie, sino para que su hijo se arrepienta de su pecado y que se corrija. De la misma manera, al hombre quien ha cometido pecado, Dios le ha dado la muerte, la maldición, sufrimiento, para darle a entender que este mundo está maldecido por los pecados, que no hay ninguna esperanza en este mundo, que no ponga su esperanza en el mundo, sino en Dios, que se regrese con Dios. Al ver Lucas capítulo 15 habla de hijo pródigo, el cual salió de la casa de su padre. Si le hubiera ido todo muy bien, no se hubiera regresado con su padre. Pero después de que gastó todo lo que su padre le había dejado, ni siquiera pudo saciarse de las algarrobas que los puercos, los cerdos comían. Entonces dijo en sí, voy a agarrar valor y regresar con mi padre. Entonces cuando regresó con Dios con padre, él lo aceptó. En este caso, hijo pródigo se refiere al pecador y padre que lo recibe se refiere a Dios. De la misma manera, si a los hombres del mundo les va muy bien, en este mundo viven muy bien, jamás van a querer regresarse con Dios. En este mundo hay tantas cosas dolorosas, sufridas. Dolor, lágrimas, sufrimiento, angustia, aflicción. Por medio de estas cosas, los hombres buscan a Dios y le claman nombre de Dios y quieren regresar con Dios. Así que la Biblia dice que es muy difícil que un rico pueda ir al cielo. ¿Por qué? Habla de rico, es porque si tienen mucho dinero, con este dinero pueden hacer todas las cosas que quieran en este mundo. Así que piensan que este mundo en que viven es el cielo. No ponen ninguna esperanza en el cielo, sino en la tierra. Por eso es muy difícil que un rico reciba la salvación. Entre ustedes no hay así grandes ricos, ¿verdad? Qué bueno que ustedes no lo son. Lo mismo pasa conmigo. Qué bueno que yo no fui rico. Yo nací en una casa muy pobre y me he criado con mucha pobreza, así que pude recibir salvación. Así muy rápido. Aún después de recibir salvación, si son grandes ricos, es muy difícil que lleven la vida cristiana, porque en lugar de confiar en Dios, confían en su riqueza, en su dinero. Dios nos ha dado la aflicción, angustia, sufrimiento para que vivamos confiados más en Él.
Pero ¿cuál es el problema? Los hombres han desarrollado la civilización, ciencia, entretenimiento, arte, también así, disfrutando de todas las cosas que hay en este mundo, comiendo, bebiendo, para poder vivir de manera muy bonita en este mundo maldecido por los pecados, por Dios. Esto es rebelarse contra Dios. Imagínense, son los pecadores que van a recibir juicio y van a ir al infierno, pero sin saber nada de esto, en lo que viven en este mundo muy corto tiempo, viven bailando, cantando, tomando. No significa que todos los ricos van a ir al infierno. A veces entre algunos ricos, algunos conocen cuán vana es su vida, que no hay ninguna esperanza, ninguna felicidad en este mundo. Así que si le claman a Dios, todos pueden ser salvos, aunque sean ricos. Los pobres en espíritu son los que pueden realmente conocer y recibir el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es. Si realmente saben que su vida en este mundo es muy vana, y que nacieron con las manos vacías y que se van a ir también con las manos vacías, son los que realmente conocerán que en el cielo eterno hay esperanza verdadera, y ellos son los que recibirán la salvación. De todos modos, Jesucristo vino hace 2000 años para salvar a los pecadores que estaban perdidos por sus pecados, no para abandonarlos, no para dejarlos así nada más, sino para que realmente los hombres creados a la imagen de Dios vayan al cielo. Dios vino. Al ver Filipenses capítulo 2, dice que Jesucristo mismo eres forma de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo no es un hombre, sino Él era Dios mismo, pero dejando este puesto tan glorioso, vino al mundo, siendo hombre, y cargó el pecado de todos los hombres del mundo, aunque no tenía ningún pecado, y murió por ellos, para cubrir el pecado de todos los hombres del mundo. He aquí, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por estos pecados que Él cargó, tuvo que morir en la cruz, derramando la sangre preciosa sobre la cruz. Y por su sangre derramada, al ver Hebreos capítulo 9, versículo 12, habiendo obtenido eterna redención, así ha quitado los pecados para siempre. Pero ¿cuál es el problema? Los hombres no saben. Saben que por alguna manera buena, por sus buenas obras, por guardar la ley, van a poder ir al cielo. Sin ninguna obra suya, con solo creer que Jesucristo ha quitado sus pecados para siempre, van a poder ir al cielo por la fe, por creer en Jesucristo. Esto es la salvación del alma. Esto es tener la vida eterna. Esto es nacer de nuevo. Todo esto es igual mismo. Así que Jesucristo, por haber muerto sobre la cruz, ha quitado nuestros pecados para siempre, y al tercer día resucitó para darles a conocer a los hombres que realmente era Cristo. Y durante 40 días en lo que vivió, se dio a conocer a sí mismo que era Cristo, y después ascendió al cielo. Y este evangelio cumplido por Él, que empezó en Jerusalén, ha sido predicado desde Jerusalén a todo el mundo. Este evangelio que ha sido cumplido por Señor Jesucristo, quien derramó toda la sangre para quitar todos nuestros pecados. Este evangelio en nuestro tiempo ha sido predicado hasta lo más extremo de hasta nuestro país. Y la Biblia está traducida a más de 3.600 idiomas. La Biblia se puede decir que está traducida a todos los idiomas que se pueden traducir. No van a poder ir al cielo solo por creer en Dios, solo por decir que creen en Dios, sino tienen que recibir la salvación. No solamente tienen que conocer a Dios, sino recibir salvación. San Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es. Tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios.
Y la Biblia dice que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, Jesucristo volverá a venir. Dice, Jesucristo de la segunda venida, ¿para qué vendrá otra vez? Para llevarse a los que han nacido de nuevo. Los que han muerto en el Señor ya estarán también su espíritu con el Señor y su cuerpo está en el sepulcro. Pero cuando Jesucristo vuelva a venir, hasta su cuerpo será transformado, su cuerpo será resucitado y van a recibir. Este cuerpo será transformado y va a recibir al Señor Jesucristo de la segunda venida. Así dice. En caso de Enoc y Elías, sin haber visto la muerte, fueron llevados vivos por Dios. De la misma manera, en el último tiempo, en el fin del mundo, va a haber algunos que serán tomados sin ver la muerte, con su cuerpo tan transformado, así como la oruga se convierte en la mariposa y luego va volando. Así cuando venga Jesucristo, otra vez la segunda venida, el cuerpo será transformado. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Su cuerpo será transformado todavía de manera más hermosa que el cuerpo de los ángeles y va a ir al cielo. Esto es la mayor esperanza que tenemos los cristianos salvos. Así que en la palabra que leímos, 1 de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo en el aire. Pero Jesucristo había hablado detalladamente acerca de las señales que tienen que suceder antes de la segunda venida en el aire, pero todas estas señales ya están cumplidas, sucedidas en nuestro tiempo. Al ver Mateo 24:3, los discípulos se le acercaron aparte y le preguntaron a Jesucristo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La segunda venida del Señor Jesucristo, digamos que será el fin del siglo, fin de la historia de la humanidad. Cuando Jesucristo vuelva a venir, ya no tendrá, porque Dios otra vez deja que la historia de la humanidad dure o que continúe. Acerca de los detalles de esta historia luego les voy a explicar, pero ya más o menos sabrían de eso. Jesucristo ha hablado detalladamente acerca de las señales del fin del mundo. No ha dicho que no habría ninguna señal, sino Él ha hablado concretamente. Va a haber terremotos, hambre, y se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y Lucas 21:11 dice que va a haber pestilencias en todo el mundo, en diferentes lugares. Nación contra nación y reino contra reino se levantará. O sea, la guerra. Como saben ustedes, democracia y comunista. Los países de democracia y comunista, esos países también chocan entre sí, incluyendo a Corea del Norte. Se dice que hay 9 países que tienen la bomba nuclear. En cualquier tiempo puede explotar esta bomba nuclear. En cualquier lugar puede ocurrir esta guerra de la bomba nuclear. Una vez que explote la bomba nuclear, a la vez los países que tienen las bombas nucleares van a lanzar y van a hacer que explote. Y los científicos dicen que cuando suceda la guerra de la bomba nuclear, en media hora esta tierra terminará. En media hora, dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, de versículo 7 en adelante, dice que en el tiempo de Noé, fue ofuscado por agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio, dice. Isaías 50:11 dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas y andad a la luz de vuestro fuego. O sea, los hombres se van a meter en el mismo fuego que ellos hicieron. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, Dios hizo caer el fuego del cielo y ha destruido la ciudad Sodoma y Gomorra, pero en nuestro tiempo ni es necesario que caiga el fuego del cielo. ¿Por qué? Por el mismo fuego que ellos mismos hicieron, los hombres van a morir y van a matarse. Y saben que todo esto está preparado, listo para que suceda.
los tres países, Rusia, Corea del Norte y China. Estos países muy malignos, malvados, también amenazan, ¿no? A los países, a otros países. Así que como dice la Biblia, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En diferentes lugares terremotos. Clima extraordinario por la contaminación ambiental. ¿Cuántas personas han muerto hasta ahorita de hambre? Hambre, terremoto. En todo el mundo, en muchos lugares, sigue sucediendo terremoto y por calentamiento global, los glaciares de Polo Sur y Polo Norte se están derritiendo muy rápido. En poco tiempo, cuando los glaciares se derritan, el nivel del mar subiría, aumentará 65 metros todavía más el nivel del mar. Entonces, este lugar en que nosotros estamos sentados todavía se ahogaría en el mar. Todos entraríamos en el mar. Por tantas cosas horribles que suceden, y terremotos también, así muchas ciudades han caído, han sido destruidas, y cuántos hombres, miles de hombres han muerto, ¿no? Ahora es muy común que suceda, ni siquiera la noticia es que hable detalladamente de esto. Coronavirus que apenas también pasó, fue pestilencia, ¿no? Pero no solamente pues existirá coronavirus. No sabemos qué tipo de pestilencia vaya a llegar a nuestro tiempo. Todavía una más peor llegará. Así que dejen esa idea, ese pensamiento de que vayan a poder vivir felizmente en este mundo para siempre. No va a haber nada de esto. El hecho de que hayamos recibido la salvación en este último tiempo, en el fin del mundo, es un milagro, de verdad. Es como si nosotros hubiéramos tomado el último tren, de la última salida. Así que, viviendo en este último tiempo, la única cosa que debemos hacer es predicar el evangelio a los que todavía no conocen. De verdad, personalmente yo experimento, siento que la segunda venida del Señor Jesucristo está muy cerca, así que pienso que nosotros vamos a poder recibir al Señor Jesucristo de la segunda venida estando vivos, como Enoc, sin ver la muerte. Es una bendición que puedan ir con el Señor después de la muerte, pero si recibimos a Jesucristo todavía estando vivos, sin ver la muerte, también sería una gran bendición para nosotros, ¿no es así? Entonces, cuando Jesucristo vuelva a venir, los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Al ver 1 Corintios capítulo 15, dice que cuando toquen las trompetas, los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. La Biblia habla bien de esto concretamente. Y los que hayamos quedado nosotros, dice que también seremos transformados. Y vamos a ir con el Señor. Su cuerpo será transformado en el cuerpo glorioso e irá con el Señor. Dice la palabra, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En el mundo celestial, espiritual, recibiremos desde entonces estaremos siempre con el Señor, sin despedirnos de Él. Ahí es el cielo nuevo y tierra nueva, el cielo. Por eso la Biblia dice, alentaos unos a otros. El hecho de que nosotros pensemos en la segunda venida del Señor Jesucristo es una gran esperanza, un ánimo para nosotros. Alentaos los unos a los otros con estas palabras de la segunda venida. Lo que el día de hoy también les quiero hablar es que cuando Jesucristo vuelva a venir otra vez la segunda venida, ¿quiénes realmente lo podrán recibir? ¿Por qué? Les voy a hablar de En caso de nuestra iglesia, la mayoría de los que se reúnen son salvos. Pienso que la mayoría son salvos seguramente. Al ver un producto, como 99% es de tal material, se dice, ¿no? 98% es de puro material. Sería bueno si fuera el 100%, ¿no? De tal material. A lo mejor, en caso de nuestra iglesia, más que otras iglesias que existen,
Pienso que hay muchos salvos que otras iglesias. Yo quisiera que el 100% de todos los congregantes de nuestra iglesia fueran salvos, pero yo lo veo un poco difícil. Entre los que dicen que creen, algunos son salvos, otros no son salvos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21 lo dice. Los que le dicen Señor, Señor, son los que se congregan en la iglesia. Sería bueno que todos ellos fueran al cielo, ¿verdad? Pero no es así. La Biblia dice que todavía echaban fuera a los demonios, profetizaban, hacían tantas cosas, pero Jesucristo les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Profetizaban, eran los que enseñaban la Biblia, siendo pastores, siendo misioneros. Todavía echaban fuera a los demonios y curaban a los enfermos. Pero Jesucristo les dijo, no os conozco. No os conozco, significa que no son salvos. O sea, significa que de entre los pastores, de los misioneros, de los que enseñan la Biblia, algunos no son salvos. Sin haber recibido la salvación, todavía pueden enseñarte la Biblia. Todavía pueden guiar a otras personas a la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dicen que si te congregas en la iglesia recibirás la salvación e irás al cielo. En ninguna parte. Albert Lucas dice, con solo que tengan la fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es algo bien pequeño, pero lo importante es que este grano de la mostaza trae la vida. No es importante que hagan grandes cosas, sino lo importante es que tengan la fe verdadera, segura, la de la salvación. De todos modos, los nacidos de nuevo van a poder recibir a Jesucristo de la segunda venida. Aun de entre los que dicen que creen, de verdad hay poco número de los salvos, poco número de los que van a poder ir al cielo. Todavía en nuestra iglesia hay algunos que dicen que son salvos, que dan testimonio que lo son y alaban al Señor y se reúnen. Pero por si algunos de ellos no pueden ser arrebatados, no pueden recibir a Jesucristo de la segunda venida, como que me da miedo. Por si existen algunos. La señal más exacta de la segunda venida del Señor Jesucristo antes de que suceda es la recuperación del pueblo de Israel. 14 de mayo del año 1948, Israel se ha independizado tras 2600 años después de que su país fue destruido. En nuestro tiempo, Israel se hizo el país muy fuerte. En la tierra de Israel, 6 millones de ellos viven, otros 6 millones viven en Estados Unidos y otros 6 millones viven todavía esparcidos en todo el mundo. 6 millones, o a lo mucho 8 millones de los israelitas viven en la tierra de Israel. Aunque se junten todos los judíos, a lo mucho son 20 millones. Son pocos, ¿no? Los judíos que viven en el mundo. Al ver Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios escogió al pueblo de Israel no porque sea grande, no porque sea poderoso, sino porque es insignificante para mostrar su poder, su fuerza. También hace ratito hemos leído juntos Salmo 59, versículo 13, ¿no? ¿Qué dice? Sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Así es, Dios mismo es el que gobierna en Israel, en la tierra de Israel. Cuando Israel desobedece, levantando a otras naciones, castiga al pueblo de Israel. Esto es la historia del Antiguo Testamento. Cuando los israelitas desobedecían y no hacían caso de la palabra de Dios, levantando a otras naciones, castigaba, ¿no? Y en el año 70, después de Cristo, los ha dispersado, esparcido por todo el mundo. Tal como los judíos habían dicho, su sangre, la de Jesucristo, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Desde entonces, durante 2000 años, ¿cuántos judíos han muerto? Solo durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos fueron asesinados para hacernos saber cuán grande es el pecado de rechazar a Cristo. Pero el pueblo de Israel no será castigado para siempre, sino al fin del mundo, en el último tiempo, dice que Israel se regresará y formará un ejército tan fuerte. Así se hizo en nuestro tiempo. Hace como 73 o 74 años por ahí, Israel se independizó 14 de mayo del año 1948. Cuando Israel fue destruido en el año 586 a.C. y cuando también fue dispersado por todo el mundo en el año 70 después de Cristo. Tras 2000 años, Israel de repente en nuestro tiempo se recuperó, nació. ¿Dónde está otra nación que es como Israel? Para hacernos saber a los gentiles, a nosotros, cuán grande es el pecado de rechazar a Cristo. A pesar de que este evangelio sea predicado en nuestro tiempo, todo el mundo, hay algunos que no hacen caso nada de esto, tapan sus oídos. Piensan que si se congregan bien en la iglesia, ellos ya están escogidos, seleccionados por Dios. No es así. Los congregantes de la iglesia en su oración piden: Dios, haz que mi hijo apruebe la buena universidad, haz que a mi esposo le vaya muy bien en su negocio y que todos estemos bien sanos, danos, danos. Es como si se acercaran a Buda y que le pidieran estas cosas también, ¿no? Cuando han dicho en su oración que Dios les ayude a que su alma, su espíritu reciba la salvación. ¿Por qué no hacen la oración? Es porque según ellos piensan que si se congregan en la iglesia ya son salvos. Si hacen bien, cumplen bien la palabra, van a recibir gran regalo y gran premio en el cielo. Son bien mentirosos. Hasta sus mismos pastores de la iglesia les enseñan así. Les enseñan mal. Si hacen estas cosas, automáticamente irán al cielo. Son puras mentiras. De todos modos, la segunda venida del Señor Jesucristo está bien cerca. ¿Cuál es el problema? Que si tú puedes realmente recibir al Señor Jesucristo de la segunda venida, solo los nacidos de nuevo van a poder recibir a Jesucristo de la segunda venida. ¿Quiénes realmente lo recibirán? Hay que ver quiénes son los que recibieron a Jesucristo de la primera venida. Siempre la historia repite. Jesucristo cuando vino a la tierra de Israel por primera vez, ¿quiénes son los que lo recibieron? Los israelitas escogidos por Dios. ¿A poco lo recibieron a Jesucristo de la primera venida? No lo recibieron. Los israelitas esperaban a que viniera Mesías. Mesías es Cristo. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. Esperaban a que viniera Mesías, Cristo. Cuando vino Cristo, ¿a quién ellos esperaban tanto? No conocían que Cristo era Cristo Mesías. Así que lo rechazaron y lo crucificaron. ¿Cómo es posible que suceda esto? San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Jesús vino a los suyos, al pueblo de Israel, pero ellos no lo recibieron. Tal como está escrito, Jesucristo fue crucificado para quitar el pecado de todo el mundo, pero los israelitas, sin conocer que él era Mesías Cristo, lo mataron y lo crucificaron. A causa de este pecado, durante 2000 años fueron esparcidos, asesinados por todo el mundo. Esto es una señal de que rechazar a Cristo trae el castigo tan horrible, el resultado bien feo. Pero cuando Jesucristo vino por primera vez, aunque los judíos no lo recibieron, hubo algunos que lo recibieron. Porque los judíos no lo recibieron. 1 de Corintios dice: si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los que traían la Biblia, los que enseñaban la Biblia, no conocían que Jesús era Cristo, así que lo crucificaron. No conocer es pecado. Hay que conocer exactamente para poder creer. San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer exactamente es igual que creer bien. Hay que conocer bien primero para poder creer.
hubo personas especiales que pudieron recibir a Jesús de la primera venida. ¿Quiénes eran ellos? Los que recibieron a Jesucristo de la primera venida son las sombras de los que van a recibir a Jesús de la segunda venida. Entonces vamos a ver quiénes son los que lo recibieron cuando vino a la tierra de Israel. Al ver 1 de Tesalonicenses 1:10. Bueno, vamos a buscar. 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús. Dice a los hermanos de la iglesia tesalónica, les dijo esta palabra. Desde entonces ellos esperaban a Jesús de la segunda venida. ¿Por qué lo esperaban? Porque Jesucristo es el que nos libra de la ira venidera. Aquí dice, la ira venidera es el juicio que Dios hará caer sobre los que van a rechazar, van a negar a Cristo hasta el fin. Así como los israelitas fueron asesinados y dispersados por todo el mundo en el año 70 después de Cristo por haber rechazado a Cristo. Eso fue la ira, ¿no? A cualquier lugar donde ellos iban fueron asesinados, y cuántos judíos también murieron durante la Segunda Guerra Mundial. De la misma manera, si no crees en Señor Jesucristo hasta el fin, esta ira venidera te espera. Va a caer sobre ti. Antes de que Dios juzgase con el diluvio, con el agua primero, se lo había llevado a Enoc. De la misma manera, antes de que Dios vaya a juzgar este mundo con el fuego, se va a llevar a los cristianos salvos. En un futuro cercano va a haber una guerra muy horrible. Este mundo, tal como dicen, va a ser como un tipo infierno en el tiempo de la gran tribulación de 7 años. Pero antes de que venga este tiempo horrible de la gran tribulación de 7 años, Cristo volverá a venir. Es como lo siguiente: al atacar un campamento enemigo, primero retira a los aliados y atacan el campamento enemigo sin piedad, ¿no? O sea, Jesús también vendrá para llevarse a los nacidos de nuevo y dejar que este mundo sea juzgado, destruido totalmente, sin ninguna piedad. Hebreos 10 dice, aún un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Está prometida esta palabra, el que ha de venir vendrá y no tardará. A su tiempo vendrá. Y las señales que tienen que cumplirse antes de que vuelva a venir ya están cumplidas. Entonces es posible que todavía el día de hoy Jesucristo vuelva a venir. Entonces, ¿quiénes son los que recibieron a Jesús de la primera venida? Los primeros. Vamos a ver Lucas capítulo 2. Vamos a ver Lucas capítulo 2. De 8. Lucas capítulo 2 de versículo 8. Se lo leo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían.
en esta palabra dice, cuando Jesús nació en Belén, los primeros que fueron para recibirlo eran pastores de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores que cuidaban sus ovejas en aquel tiempo eran pobres. La ocupación de ser pastor de la oveja era muy humilde. Aún en la noche tenían que guardar su rebaño, ovejas, afuera. ¿Por qué? Si no guardan las ovejas, los lobos vienen y se las llevan, ¿no? Se las comen. Así que, desvelados, sin dormir, estaban guardando sus ovejas. Antes, David también guardaba sus ovejas en Belén. Las ovejas que habían cuidado en Belén las llevaban a Jerusalén y las ofrecían en holocausto para Dios. En esta noche, en lo que los pastores guardaban las ovejas, de repente, un ángel del Señor se les presentó en gloria. Se espantaron los pastores, ¿no? Y tuvieron temor, miedo. El ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Se les presentó el ángel y les dijo, no temáis. Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. En la ciudad de David, en este caso ciudad de David es Belén, donde David también cuidaba, apacentaba sus ovejas. Cristo el Señor ha nacido. Cuán grande era, ¿no? Esta noticia. Y de repente, en el cielo, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales y alababan a Dios, ¿no? Y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús vino para salvar a los hombres, ¿no? Eso era la gloria para Dios. Y sobre esta tierra era gran gozo para que los hombres tuviesen la paz con Dios del cielo. Se refiere a la salvación. Así estaban alabando y desaparecieron. Los pastores se quedaron muy espantados y tal como el ángel les había dicho, fueron a Belén, a la ciudad de David. Y ellos encontraron al niño, al bebé, acostado en un pesebre. ¿Por qué lo acostaron en un pesebre? Porque la Virgen María, que dio a luz a Jesucristo, estaba desposada con José. Pero hasta que dio a luz al Señor Jesucristo, ellos, digamos que no llevaban la vida de matrimonio. Pero de repente, el emperador del Imperio Romano dijo que todos fueran a su pueblo y que fueran empadronados. Así salió ese edicto. Cayó. De parte de César, ¿no? De parte de César, de Imperio Romano. Ni siquiera él mismo sabía por qué tenía que dar este edicto, ¿verdad? Orden que fueran empadronados. Pero para José y María, José que vivía en Nazaret, pero su pueblo natal era Belén, así que fue a Belén para ser empadronado, pero todos los mesones estaban llenos de la gente. Pero María estaba encinta, embarazada, estuvo a punto de dar a luz, porque ya se acercaba el día de alumbramiento, pero en ningún lugar los recibían. Así que de manera muy urgente, ellos fueron a un pesebre, donde criaban a los animales. Pesebre de los animales. Así que de manera muy urgente, era tan urgente que María dio a luz a Jesucristo en un pesebre de los animales,
donde olía muy feo, como de popó. ¿A poco sería muy limpio este pesebre? No. Ahí dio a luz y lo acostaron en un pesebre. Entonces los pastores, cuando vinieron y adoraron al niño, y también les contaron a María, a los hombres, que el ángel se les había presentado a ellos. Al ver esta palabra, los primeros que fueron a recibir a Jesús eran los pastores de Belén. ¿A qué se refiere este? ¿Por qué? Los pastores pobres de la ciudad Belén pudieron recibir primero a Jesucristo. Estos pastores son la sombra de los cristianos salvos. Jesucristo es el buen pastor y nosotros también somos las ovejas, ¿no?, que le seguimos. La iglesia somos las ovejas de Jesucristo, del Señor. Los salvos somos los que nos cuidamos unos a otros, como si cuidáramos a las ovejas, así entre nosotros, ¿no? Por si los lobos vienen y se llevan a las ovejas, así como los pastores cuidan bien, velando entre los hermanos de la iglesia, cuidan la iglesia y se cuidan uno a otro. Entonces es la sombra de la vida de los salvos que viven bien despiertos, velando para guardarse a sí mismos y a la iglesia. Al ver Mateo capítulo 24, del versículo 40 en adelante, cuando sea la segunda venida del Señor Jesucristo, los dos trabajarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué dijo entonces el Señor? El día que Jesucristo vuelva a venir se llevará a los cristianos salvos, ¿no? Pero algunos, mientras trabajan en el campo, serán tomados. Algunas mujeres, en lo que cocinan en un molino, por ejemplo, cocinando en la cocina, al ver el libro de Lucas también, dos hombres están dormidos. El uno será tomado y el otro será dejado. Puede que estén trabajando en el día o puede que estén durmiendo en la noche o que estén trabajando o que estén cocinando. De todos modos, los cristianos salvos, los nacidos de nuevo, esperan a Jesús de la segunda venida. Esto es su esperanza. La esperanza de ellos es que Jesucristo vuelva a venir. Y cuando Él vuelva a venir, los salvos vivirán con Él para siempre, y los que no lo son se perderán para siempre. La característica de los salvos es que viven velando. Los dormidos tienen sueño, andan en el sueño, bien amarrados por las cosas vanas de este mundo, teniendo la avaricia de este mundo, son los que están andando en el sueño, pero los salvos estamos velando, despiertos, para poder vivir dignamente como hijos de Dios, bien despiertos, esperando a Jesús de la segunda venida, obedeciendo a su palabra. La vida de obedecer su palabra es la vida de estar velando. Los que están separados de los pecados del mundo. Se puede decir que la vida de los cristianos salvos es la que está velando. Así que al ver Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Cuando su Señor vuelva a venir, cuando venga, halle velando, dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, dice. No significa que no vayan a dormir, o sea, carnalmente, sino que siempre su corazón esté velando. Como si estuviera de pie siempre con las lámparas encendidas, para recibir al Señor Jesucristo en cualquier tiempo que vuelva a venir, para poder recibirlo a cualquier hora que Jesucristo venga, con este corazón bien preparado, velando que recibamos a Jesús, ¿no? También al ver Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo orando
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Hombre, haciendo la oración, que estén obedeciendo la palabra, velando. Los salvos que están velando recibirán a Jesús de la segunda venida. Los pastores de la ciudad de Belén, ellos también estaban velando, ¿no? Judas 1:21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia, esperando ese día de la segunda venida, cuando vuelva a venir. Y 1 de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Como los demás. Los hombres del mundo están andando en su sueño, bien amarrados por las cosas del mundo, pero que no estemos dormidos como ellos, sino que estemos velando, ¿no? Y Romanos 13. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. De verdad, el día de la segunda venida está bien cerca, ¿no? Que cuando nosotros creímos. Entonces, que estemos bien preparados, velando para recibir a Jesús de la segunda venida. Que no seamos borrachos. Que no seamos codiciosos por las cosas del mundo. Sino que estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Esto es la vida de estar velando, ¿no? Apocalipsis 16:15 también dice, ¿no? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La vida de obedecer a la palabra de Dios es la vida de estar velando. Dicen que han recibido la salvación, pero viven como quieran, sin obedecer a la palabra de Dios. ¿De verdad ellos estarán velando? No es así. Aunque el Señor vuelva a venir el día de hoy, yo lo podré recibir, siempre hay que pensar Al ver la Biblia dice que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. No sabemos a qué hora vaya a venir un ladrón, ¿verdad? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vestidos de la salvación, de la justicia, obedeciendo la palabra, hay que esperar a Jesús de la segunda venida. Puede que el día de hoy, Señor Jesucristo vuelva a venir. Entonces, yo lo podré recibir sin ninguna vergüenza. Cada quien tiene que pensar y examinarse a sí mismo, que si van a poder recibir a Jesucristo sin ninguna vergüenza. Los pastores de Belén son las sombras de los salvos que viven velando para recibir a Jesús de la segunda venida. Y una cosa más. Vamos a buscar Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. De versículo 1. Mateo capítulo 2, de versículo 1, se los leo. Y cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, házmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
Aquí habla de personas un poco raras. Miren ustedes. En Israel había sacerdotes, ¿no? Sacerdotes que trabajaban para los israelitas. Levitas, escribas, intérpretes de la ley. Pero, ¿a poco ellos? A ellos no se les dio ninguna revelación de Dios, sino a los magos de Oriente. En este caso, el Oriente se refiere a Babilonia. Está retirado como a 800 kilómetros de la tierra de Israel. Del Oriente, los magos, dice, eran astrónomos. Pero no eran los que acechaban la suerte viendo las estrellas, sino eran los que estudiaban la astronomía en el palacio. Digamos que eran así expertos de la astronomía. Entonces ellos, ¿por qué creen que vinieron y preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Los israelitas, por haber quebrantado los mandamientos, por haber servido a los ídolos, en el año 586, Dios levantó una nación llamada Babilonia, castigó a los israelitas y los llevó cautivos a Babilonia, ¿no? Durante 70 años ellos vivieron siendo cautivos en la tierra de Babilonia. Pero al ver el libro de Daniel, de capítulo 2 en adelante, mientras ellos vivían siendo cautivos en Babilonia, ellos tuvieron esta oportunidad de poder predicar acerca de Dios vivo a los caldeos, a los de Babilonia. Daniel también, siendo uno de ellos, no servía a ningún ídolo, a ningún dios de ellos, sino solo a Jehová. Daniel era hombre muy sabio, así que el rey Nabucodonosor le dio una autoridad a Daniel para que pudiese también gobernar a los babilonios, pero los poderosos de Babilonia le tuvieron envidia a Daniel y quisieron matarlo, haciendo un edicto, porque ellos veían que Daniel hacía oración a Dios mirando el cielo 3 veces al día. Y para matar a Daniel, ellos hicieron una ley que dice: a todos los que también se inclinan a otro dios fuera de rey de Babilonia sean echados al foso de león. Y el rey, sin saber nada de esto, selló. Así puso su firma. Pero aún sabiendo esto, Daniel no tuvo miedo y todavía hacia Jerusalén hizo la oración 3 veces. Entonces reportaron al rey de Babilonia diciendo: ese hombre Daniel está inclinándose a otro dios, no a ti. Así que, ni modo, el rey también ya había puesto el sello, así que lo atraparon y lo echaron al foso de leones. Los leones, que tenían mucha hambre, sufrían de hambre, iban a desgarrar, ¿no? Y matarlo. Pero el rey amaba mucho a Daniel, así que no pudo dormir ese día. Y se acercó al foso de león y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel le dijo: así es, Dios me ha librado. Los leones delante de Daniel estaban bien tranquilos. Ni siquiera pudieron tocar los leones a Daniel, ninguna cosa de él. Así que, salte de ahí. Y lo sacaron de ahí, del foso de los leones. Y después atraparon a todos los que habían difamado a Daniel y los echaron al foso de leones. No habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos y los mataron. Y el rey reconoció a Daniel y dijo: Dios a quien tú sirves es verdadero. Y también, ¿qué pasó con 3 amigos de Daniel?
el rey Nabucodonosor hizo una estatua. Y cuando suenen las trompetas, todos que se inclinen delante de esta estatua. Pero los tres amigos de Daniel, Sadrach, Abednego, los tres amigos no se inclinaron. Mesac, Sadrach y Abednego no se inclinaron. Y les dijo, ¿por qué no se inclinan? Cuando suenan las trompetas, que se inclinen. Pero sus tres amigos dijeron, nosotros no nos inclinaremos jamás, sino solo a Dios de nosotros. Pero si no, serán echados al horno de fuego. Aunque nos echen, no nos inclinaremos a otro Dios. Aunque nos maten, no nos inclinaremos al rey. Así dijeron. Así que los atraparon y los echaron al horno de fuego. Todavía hicieron 7 veces más caliente que lo normal el fuego y echaron a los tres amigos de Daniel. Pero cuando ya vieron, en medio del fuego, ven que están andando las personas, pero 1, 2, 3 y 4. ¿A cuántos se echaron? 3, pero veo que pues andan 4. Uno de ellos parece que es Dios, es hijo de Dios. El rey se espantó mucho. El Dios Altísimo. Sadrach, Mesac, Abednego, sálganse de ahí, los siervos de Dios. Entonces salieron caminando de ahí, pero ni siquiera olían algo quemado de su cuerpo. Él otra vez se quedó muy asombrado. Y así dijo lo siguiente: que maten a todos los que vayan a difamar a Sadrach, Mesac y Abednego. Así los exaltaron y los pusieron en el lugar alto. Daniel también pudo interpretar el sueño del rey. O sea, durante 70 años en Babilonia, no solamente los judíos vivieron sufridos. En el tiempo de la nación Babilonia, Persia, Medo y Persas, los judíos viviendo ahí cautivos tuvieron esa oportunidad de poder predicar, anunciar a Dios. Así que entre los caldeos babilonios, algunos creyeron en Dios. Y de entre ellos, los astrónomos que hacían la investigación, la estrella. Viendo la estrella, ellos, ¿en qué habrán pensado? Ah, Dios que hizo el universo de verdad es magnífico. Los que estudian el universo, sin falta van a llegar a pensar en Dios que ha creado el cielo, los cielos y la tierra, ¿no? Pero dicen que los judíos eran los que creían en ese Dios que creó el universo, el cielo y la tierra. Así que los astrónomos, viendo las estrellas del universo, pudieron creer en Dios creador, en quien los judíos creían, ¿no? Y lo que los judíos les decían era que Cristo Mesías vendría. Esta palabra está prometida. Al ver Números capítulo 24, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Así dice la palabra del libro de Números. ¿A qué se refiere esta palabra? Saldrá estrella. Esta estrella se refiere a la aparición del rey David de Israel. David aparecerá y herirá a otras naciones y unirá, cumplirá la nación unificada. Pero al ver la bandera de Israel, ahí pues sale una estrella, ¿no? Esta estrella se llama la de David. David Star. La estrella de David. El segundo rey de Israel. David es también la sombra de Cristo, quien ha de venir. Por eso la Biblia dice que Jesucristo nacerá como hijo de David. Así como David ha unificado los países de alrededor,
Cristo también cuando vuelva a venir, tal como está escrito en Antiguo Testamento, vendrá. Así que los magos, escuchando esta palabra, de verdad se quedaron bien convencidos y creyeron, ¿no? En Dios en quien los judíos creían. Tal como ellos dicen, cuando venga Cristo, tiene que haber señal. Cuando ellos hacían investigación de las estrellas, de repente, enfrente de ellos apareció una estrella rara e iba moviéndose. Así que los magos de Oriente, seguramente esa estrella que apareció apenas, la que no había antes, es la señal. Seguramente esta estrella nos muestra que Mesías, a quien los judíos esperan, ha nacido. Así que los magos de Oriente, para recibir a Jesús de la primera venida desde Babilonia, empezaron a irse a la tierra de Israel, Belén. La Biblia nos dice exactamente cuántos magos fueron. A veces las personas dicen que los 3 magos fueron, pero la Biblia no dice así. También cantan que los 3 magos cruzando el río, subiendo los montes, fueron. Dicen que son 3 porque ellos le ofrecieron 3 presentes, pero nadie sabe si eran 3. De todos modos sería más de 3, ¿no? Los magos eran los que hacían la investigación de las estrellas, eran astrónomos, ¿no? Eran los eruditos. No sé si fueron en caballos o en camellos, de todos modos tardando varios días, fueron hasta Jerusalén. Era algo muy especial, ¿no? Para ellos. Y llegando allá a Jerusalén, ha nacido el rey de Israel. Así que fueron a Jerusalén, ¿no? Y dijeron, nosotros venimos a adorarle al rey de los judíos, viendo esta estrella. ¿Dónde está? El rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, dice la palabra, cuando escucharon ¿De qué hablan ellos, los magos? El rey Herodes decía, yo soy rey, pero ¿a poco nació otro rey de los judíos? Se turbó. Se quedó muy pasmado. Si realmente nació rey de los judíos, no que yo soy rey. Seguramente los israelitas van a decir que ya nació Cristo, a quien ellos esperaban. Y que también harían alboroto, ¿no? Así que el rey juntó a los escribas, a los intérpretes de la ley y les preguntó diciendo, ¿en dónde la Biblia dice que el rey de los judíos ha de nacer? Ellos que conocían bien de la palabra, dice, Miqueas 5:2 dice que en Belén iba a nacer. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señal en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Belén iba a nacer Cristo, así es. Así que llamó a los magos de Oriente. Cuando apareció esta estrella, váyanse a Belén. Y también cuando vean al bebé, háganmelo saber para que yo vaya y que también le adore. Pero no para adorar, sino para matar, ¿no? El rey pensaba en matarlo. Así que los magos se fueron a Belén, iban en camino a Belén. La estrella que los guiaba, la estrella que había aparecido en Oriente, en su país, los iba guiando. Así que los magos se regocijaron, se gozaron mucho, ¿no? Viendo esta estrella. Apareció y volvió a aparecer. Entonces, con el corazón muy gozoso, iban y de repente esa estrella se detuvo en donde el bebé, Cristo, había nacido. Jesús había nacido en pesebre, pero cuando la estrella se detuvo, no se detuvo sobre pesebre. Es porque desde que Cristo ha nacido, para que los magos vinieran de Babilonia hasta
Israel, que estaba retirado a 800 kilómetros, han de haber tardado varios días. Así que María ya ha de haber movido también, y han de haber ido a la casa, ¿no? Para cuidar a bebé. Entonces, ¿cuándo fueron los magos? ¿A quién adoraron? ¿A quién? ¿A María? No, sino al niño. Abriendo sus tesoros, y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Si fueran católicos, se inclinarían de repente enfrente de María. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que se inclinaron y adoraron a María. Pero los católicos dice Santa María y hacen la oración a Santa María, ¿no? Dicen que se sienten culpables, les da pena hablar o hacer la oración a Jesucristo. Entonces ellos hacen la oración a María para que ella le diga a su hijo Jesús. No tiene ningún sentido lo que dicen, ¿no? Bien raro. Los magos, los eruditos viendo la estrella, así subiendo los montes, cruzando los ríos, corriendo mucho peligro, fueron y por fin encontraron al rey de los reyes, al rey de los judíos, y le adoraron a él. Y abrieron tesoros y le dieron presentes. Oro. Oro se daba al rey, ¿no? O sea que Jesucristo sería rey. Incienso es lo que los sacerdotes usaban. O sea, Jesús es el sumo sacerdote entre nosotros y Dios. Y mirra es la que se usaba para que no se echara a perder un cadáver. O sea, Jesús es el Señor de la vida. Significa, ¿cómo supieron todo esto para adorarle de esta manera, no? A Jesús. Y siendo avisados de que no regresaran a Herodes, así que tomaron otro camino y se regresaron a su país. Hay una cosa que debemos saber. Herodes, cuando escucha esta noticia, se turbó. Herodes, él mismo, se creía buen rey, pero cuando dijeron que apareció otro rey, así que se turbó y todo Israel con él. Pero los judíos, cuando escucharon esta noticia, tenían que haber ido a Belén, ¿verdad? Vamos a ir a Belén, vámonos a Belén para recibir. Pero ninguno de ellos fue, aunque había escuchado esta noticia de que había nacido el rey. Qué raro, ¿no? Sabían que Cristo iba a nacer en Belén, pero era un conocimiento muerto que no los movió. Los que enseñaban eran hipócritas, así que los enseñados también eran hipócritas. No les dio ninguna influencia. Y los israelitas, en lugar de aceptarlo, lo rechazaron y lo mataron. A causa de durante 2000 años, vivieron asesinados, fueron asesinados y vivieron esparcidos por todo el mundo. Sean pastores de Belén. También se les dio la revelación de parte de ángel, así que fueron a recibir. Y también de la tierra muy lejana, los magos de Oriente. A ellos también se les presentó, dio la revelación de Dios. ¿Y nosotros qué revelación hemos recibido? ¿Quiénes son los que van a poder recibir a Jesucristo de la segunda venida? A través de esta palabra hay que conocer. Unos eran pastores bien cercanos, ¿no? Que estaban cerca, y otros que estaban bien lejos, en el oriente, eran famosos. Los dos, habiendo recibido la revelación, fueron a recibir a Jesús. Vamos a ver una palabra, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro, antes de que muriera,
la venida de nuestro Señor Jesucristo no era una fábula artificiosa, sino como habiendo visto. Cuando Pedro lo vio, al ver Mateo capítulo 17, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Hombre viniendo en su reino. O sea, antes de que los discípulos murieran, algunos de ellos verán al Hijo de Hombre viniendo en su reino. Pero sí vieron, tal como dice Pedro, Jacobo y Juan, los tres vieron. Dios les mostró de antemano. Después de que Jesucristo dijo, cuando subió al monte alto, se llevó consigo a los tres, Pedro, Jacobo y Juan, y se transfiguró de repente. Y su rostro resplandecía como el sol, y su ropa también se hizo muy blanca como la nieve, y de repente al lado de él Moisés y Elías aparecieron en este monte. Pedro se quedó bien sorprendido. Es bueno que nosotros estemos acá. Voy a hacer 3 enramadas, una para el Señor, otra para Moisés, otra para Elías. Así dijo, ¿no? Pedro. De repente del cielo sonó algo. Es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oíd a él. Y en poco tiempo después, Pedro vio que Moisés y Elías desaparecieron y solo se quedó Jesús. Eso fue la imagen de la segunda venida de Jesús. Antes de que muriera, Pedro, Jacobo y Juan, a los tres, Jesucristo les había mostrado la imagen de la segunda venida. El hecho de que Moisés haya aparecido significa que Moisés es el representante de los que van a recibir al Señor Jesucristo después de la muerte. Y Elías es el representante de los cristianos que van a recibir estando vivos. O sea, estos dos tipos de los cristianos van a recibir a Jesús de la segunda venida. Así se les mostró con anticipación. Así que Pedro dijo, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La imagen de la segunda venida, Jesús se lo había mostrado de antemano. En caso de la película, antes de que se estrene, primero sale el tráiler, ¿no? De la película. De la misma manera, como si fuera el tráiler, así se les mostró. Y también versículo 19. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, tenemos todavía una palabra más segura, profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de la segunda venida del Señor es Cristo, de que va a volver a venir. Es algo bien seguro, de que sin falta habrá segunda venida, ¿no? Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, dice, lucero de la mañana. Así como apareció la estrella que guiaba a los magos del oriente y los guiaba, ¿no? Hasta que el lucero de la mañana salga. ¿Cuántas profecías y señales hemos visto que la segunda venida del Señor Jesucristo será sin falta, ¿no? ¿Cuántas palabras hemos escuchado? Las palabras bien seguras de que Jesucristo va a volver a venir. Como lucero de la mañana que sale en nuestro corazón, así se nos quedó bien clavado. Los que realmente desean la segunda venida del Señor Jesucristo, los que creen conforme a la Biblia, van a recibir a Jesús de la segunda venida. Así como los pastores de la ciudad de Belén fueron para recibir a Jesús, y los magos de Oriente también, estando en la tierra lejana, habiendo recibido la revelación, fueron. De la misma manera, nosotros que hemos recibido también la revelación, vamos a poder recibir. Dice Mateo 11:27.
Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así es, se nos reveló que Cristo vendría. También Primera de Corintios 2, de 10 en adelante dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu nos hace conocer la segunda venida, ¿no? Que está cerca. Los santos que están velando. Los cristianos verdaderos que desean la segunda venida del Señor Jesucristo aprendiendo la palabra. Y como los magos de Oriente, los que también se resignan a sacrificar todo lo suyo para recibir al Señor Jesucristo. Ellos son los que van a recibir a Jesús de la segunda venida. Nosotros también como magos del Oriente, resignados también a tener sufrimiento hasta que venga el Señor Jesucristo, hay que esperar. Tener esperanza para recibir a Jesucristo. Los magos de Oriente cuando fueron, adoraron a Jesucristo. Y cuando Ángel les avisó que no regresaran con Herodes, así que tomaron otro camino y se fueron. De la misma manera, los salvos no obedecemos a la palabra de los que se rebelan contra la verdad. Herodes luego supo que había sido engañado por los magos, mandó a sus ejércitos para matar a todos los bebés, a los menores de 2 años, ¿no? Hubo una gran matanza. Así que el ángel había aparecido ante José y le dijo que fuera a Egipto para proteger a Jesús. Entonces, cuando ellos descendieron a Egipto, habrán también llevado oro, incienso y mirra y habrán también utilizado ahí en Egipto. De todos modos, esta historia nos hace saber quiénes son los que van a poder recibir a Jesús de la segunda venida. Los que recibieron a Jesús de la primera venida son las señales, las sombras de los que van a recibir a Jesús de la segunda venida. Somos los que vamos a recibir a Jesús de la segunda venida. Para poder recibirlo, preparándonos, aprendiendo la palabra, escuchándola, predicando la palabra, siempre tenemos que vivir velando, preparando nuestro corazón. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, nosotros vivimos en este tiempo, fin del mundo, que has determinado. Sabemos que tu segunda venida, el fin del mundo está bien cerca, Señor. Señor, el día que tú vengas, no sabemos cuándo vaya a ser, pero como tu palabra dice que velemos, que estemos velando como los pastores de Belén, ayúdanos a que siempre vivamos velando para la iglesia, cuidándonos unos a otros entre los hermanos, deseando la palabra, investigándola como los magos de Oriente, para poder recibir a Jesucristo de la segunda venida, estar de pie ante ti, Señor, de manera irreprensible. Ayuda para que ninguno de nosotros se pierda, que tropiece, sino que todos podamos ir contigo, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.